Gusto en saludarlos. Nosotros somos el equipo número 5 de la materia Transporte y Almacenamiento de Gas del posgrado de Ingeniería en Gas, y esta presentación fue realizada por las ingenieras Blanca Campos, Sidney Castro y mi persona, Génesis Canache. Los puntos a tratar serán los mencionados a continuación. Iniciaremos con la definición de hidráulica térmica, fundamentos de la hidráulica, transferencia de calor, mecanismo de transferencia de calor, lo que sería la presión con respecto al tema, el flujo isotérmico, condensación, hidráulica isotérmica versus térmica, variación de temperatura y modelado de gasoductos, y por último las aplicaciones y prácticas. Ahora bien, dando una breve introducción, la hidráulica térmica es una disciplina que estudia las interacciones entre los fluidos y el calor. También explora cómo los fluidos, como el agua o el aire, transportan energía térmica y cómo esta energía influye en el comportamiento de los fluidos. Esta área del conocimiento es fundamental en numerosos campos, desde la ingeniería mecánica hasta la geotermia. Este es un campo disciplinario de vital importancia en el mundo actual. Comprender los principios de transferencia de calor en fluidos es importante, es muy esencial para diseñar sistemas eficientes y sostenibles en diversos sectores como la energía, la industria y la construcción. Desde el diseño de sistemas de calefacción y refrigeración hasta la optimización de procesos industriales, la hidráulica térmica juega un papel crucial. Entonces, en esta presentación vamos a explorar los conceptos claves de la hidráulica térmica y, por supuesto, sus aplicaciones más relevantes. Ahora, dando una breve historia sobre la hidráulica térmica, es importante mencionar que esta tiene una larga historia que se remonta a las primeras civilizaciones, desde los antiguos sistemas de calefacción romanos hasta los modernos sistemas de refrigeración. El estudio de la interacción entre fluidos y calor ha evolucionado significativamente. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un ejemplo de lo que era antiguamente en las primeras civilizaciones, lo que era un sistema de calefacción. En aquel entonces se conocía como un hipocausto, y ahora tenemos lo que es un sistema de refrigeración industrial con refrigerante natural. Vean la diferencia y toda la evolución significativa. Pero en sí, ¿qué es la hidráulica térmica? La hidráulica térmica es la rama de la ingeniería que estudia la interacción entre los fluidos y el calor. En términos más simples, se encarga de analizar cómo los líquidos y gases se comportan cuando se les aplica calor y cómo este calor es transferido a través de ellos. Basándonos en la maestría, o mejor dicho, en la materia que estamos viendo, que sería transporte de gases, basándonos en estos, es importante mencionar entonces que en términos de transportes de fluidos, la hidráulica térmica en tubería es un campo de estudio fundamental en la ingeniería que se enfoca en analizar el comportamiento de los fluidos, bien sea líquidos o gases, en este caso gases, cuando se transporta a través de tuberías y están sujetos a cambios de temperatura. Este fenómeno es crucial en numerosas aplicaciones industriales, así como también las domésticas, desde el sistema de calefacción y refrigeración hasta los procesos químicos y petroquímicos. Ahora bien, hablemos un poco sobre los fundamentos de la hidráulica. La hidráulica térmica es un estudio de presiones, temperaturas y flujos de los gasoductos. Combina también principios de la mecánica de fluidos, así como también la termodinámica para analizar el comportamiento de líquidos y gases en condiciones de variación de temperatura. Y por ende es importante considerar los siguientes fundamentos. Para realizar el cálculo de la hidráulica térmica en los gasoductos es importante tomar entonces las propiedades térmicas del suelo, así como también la tubería y el aislamiento que tenga la tubería. De igual manera, la variación de la temperatura de un segmento a otro. Cuando digo de un segmento a otro me refiero a la distancia de las tuberías, si es muy corta o es muy larga la tubería. Por supuesto, la presión. Además, adicional a todos los parámetros que
que acabo de mencionar, también es muy importante considerar lo que conocemos como las transferencias de calor, el proceso de conducción, convección y radiación, y cuando hablamos de la mecánica de fluidos, como la ecuación de la continuidad, la ecuación de Bernoulli y los números de Reynolds. Sabemos que estos son pasos importantes también para realizar los cálculos de la hidráulica en los gasoductos. Y por supuesto, un parámetro fundamental que sería la termodinámica. Es importante conocer lo que sería la primera y segunda ley de la termodinámica, así como también las propiedades termodinámicas. A continuación, indicaré puntos esenciales dentro de la hidráulica térmica. En este caso tenemos la transferencia de calor. La transferencia de calor no es más que el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Es importante resaltar que siempre que existe una diferencia de temperatura, la transferencia de calor se da desde el cuerpo que está a mayor temperatura, en este caso la fuente, hacia el que se encuentra a menor temperatura, en este caso el receptor. Si las diferencias de temperatura en los cuerpos no se mantienen por la adición o remoción de calor, la tendencia es hacia un equilibrio de temperatura. Cuando se logra este equilibrio, la transferencia de calor se hace nula, ya que los dos han alcanzado la misma temperatura. El estudio de la transferencia de calor es de particular interés en el transporte del gas natural para predecir el perfil de temperatura a lo largo del gasoducto y así conocer los puntos críticos del sistema donde se pueden presentar diversos problemas operacionales ocasionados por esta transferencia, tales como la condensación de líquidos hidrocarburos y la formación de hidratos de gas, los cuales obstaculizan el paso efectivo del gas, afectando su calidad y promoviendo daños a la infraestructura. Mecanismos de transferencia de calor. La transferencia de calor puede darse por tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Todos los procesos de transferencia de calor involucran una o más de estas formas. Empezamos a definir lo que es la conducción. Es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular. En este caso, se refiere por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor donde la temperatura más alta a la más baja. Los mejores conductores de calor son los metales. Es importante resaltar que las pérdidas de calor y de temperatura de flujo por efecto del mecanismo de conducción en un gasoducto se presentan principalmente cuando éste se encuentra enterrado. Seguidamente tenemos la definición de convección. La transferencia de calor por convección es la realizada por los fluidos, es decir, gases o líquidos, los cuales al calentarse cambian de densidad. Al calentarse un gas o un líquido aumenta su volumen, permaneciendo invariable su masa. Esto ocasiona un cambio de densidad, donde el fluido más liviano flota sobre el fluido más denso, desplazándose. Este desplazamiento produce una transmisión de calor conocida como convección. Seguimos con radiación. Radiación es donde el calor también puede ser transferido por radiación. Es la emisión de energía de la superficie de todos los objetos. Relativamente a las bajas temperaturas observadas en los gasoductos, típicamente menores de 160 grados Fahrenheit, el calor transferido por radiación es mínimo y no tiene mayor incidencia, por lo que a menudo se desprecia para los cálculos totales de la transferencia de calor. La radiación puede ser minimizada cuando la tubería está hecha con un material de baja emisividad. Seguidamente seguimos con la presión. Cuando un gas fluye por una tubería, la caída de presión es gradual y existe la suficiente área, de forma tal que si la temperatura del gas es cercana a la del ambiente, se puede transferir el calor necesario para que el flujo pueda considerarse isotérmico. Estas suposiciones no son válidas cuando dentro de la red de distribución existen válvulas de control, donde el cambio en la presión es aproximadamente instantáneo y no puede transferirse calor hacia el sistema
de tal forma que la expansión se considera adiabática. Flujo isotérmico. Es un proceso termodinámico en el que la temperatura del sistema permanece constante. La transferencia de calor dentro o fuera del sistema generalmente debe ocurrir a una velocidad tan lenta para ajustarse continuamente a la temperatura del depósito a través del intercambio de calor. En cada uno de estos estados se mantiene el equilibrio térmico. Para un proceso ideal de gas y politrópico, el caso de n es igual a 1 corresponde a un proceso isotérmico donde la temperatura es constante. El flujo isotérmico se caracteriza por los siguientes puntos. Primero, el diámetro de la temperatura es constante. Segundo, la temperatura del gas coincide con la tubería. Tercero, temperatura del gas que fluye no afecta cambios de temperatura ambiental. Cuarto, cambios de temperatura del gas. Los cambios de temperatura del gas son estacionales. Y por último, las observaciones de la temperatura en la sección estructural es la misma. El flujo isotérmico en ocasiones presenta un flujo en estado estable. Esta suposición es la mayor causa de diferencias en los cálculos de flujo en tuberías. Las razones para un estado no estable son las siguientes. Líquidos en la tubería, variaciones en las condiciones de operación, variaciones en las tasas de suministro de gas y pulsaciones en presión, tasa de flujo. Esta suposición es usualmente empleada debido a que se utilizan en la industria del gas las tuberías enterradas, las cuales no se ven muy bien afectadas por los cambios de la temperatura atmosférica. El calor de la compresión es disipado rápidamente a pocas millas de la estación de compresión. Y por último tenemos el flujo isotérmico, que entra en un proceso adiabático irreversible, donde la entropía se incrementará, de modo que es necesario eliminar el calor del sistema mediante refrigeración para mantener una entropía constante. Por lo tanto, un proceso adiabático irreversible no es isoentrópico. El cambio en un proceso irreversible es muy rápido y no se sabe exactamente qué ocurre en la transición hasta que se alcance el equilibrio. El sistema para un estado de equilibrio inicial a otro final mediante una serie de estados del no equilibrio, y la presión y la temperatura solo están bien definidos en el equilibrio. Tenemos la condensación. Los procesos de condensación de fluidos e hidrocarburos se encuentran entre las variables que más pueden afectar la integridad de una red de transporte de gas natural, debido a su influencia sobre la generación de múltiples problemas operacionales de alta complejidad, entre los que se destacan la reducción de la eficiencia del transporte del gas, daños en los sistemas de regulación, medición, distribución y en las turbinas de generación, que promueven los procesos de corrosión y el taponamiento parcial o total de las líneas. Buen día compañeros, continuando con la exposición, mi nombre es Sidney Castro. Vamos a entrar un poco más sobre lo que es la hidráulica. Debemos considerar la existencia de la hidráulica térmica y la isotérmica. La hidráulica térmica es una disciplina que combina principios de la hidráulica, que es el estudio del movimiento de los fluidos, y la termodinámica, que es el estudio de la energía térmica y sus transformaciones. Esta área del conocimiento es esencial en diversas aplicaciones, como en la generación de energía, sistema de refrigeración, calefacción y procesos industriales. Mientras, la hidráulica isotérmica se refiere a un sistema o proceso en el cual se mantiene una temperatura constante durante la manipulación del fluido. Este concepto es relevante en diversas aplicaciones, como en el diseño de intercambiadores de calor, sistemas de refrigeración y en procesos industriales, donde es crucial mantener ciertas condiciones térmicas para garantizar la eficiencia y la seguridad. Ambas disciplinas son importantes en la ingeniería de fluidos y termodinámica. La elección entre una y otra dependerá de las condiciones del sistema que se esté analizando. Si los cambios de temperatura y el intercambio de calor son significativos, se utilizará la hidráulica térmica. Por lo contrario, cuando se puede ignorar esos cambios, se optará por la hidráulica isotérmica. La hidráulica isotérmica tiene sus principios y aplicaciones.
En la conservación de la energía, en un proceso isotérmico, la energía térmica dentro del sistema se mantiene constante, lo que significa que cualquier calor que entra al sistema debe ser disipado para mantener la temperatura. Otra de sus aplicaciones es en la ingeniería, en el diseño de sistemas hidráulicos como bombas y tuberías que transportan líquidos a una temperatura constante. La hidráulica isotérmica permite calcular las pérdidas de energía, optimizar el tamaño de los componentes y mejorar la eficiencia del sistema. En la termodinámica, la hidráulica isotérmica está relacionada con las leyes de la termodinámica. En este tipo de procesos se utilizan ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos a temperatura constante, lo que es crucial para realizar un análisis termodinámico adecuado. En el estudio de los fluidos, en el análisis de la mecánica de los fluidos, se puede investigar cómo la temperatura constante influye en la viscosidad y la densidad de un fluido, lo cual afecta su comportamiento en movimiento. Para el ciclo isotérmico, en algunas aplicaciones como las máquinas térmicas, el ciclo isotérmico es una parte importante del ciclo total de la operación, donde ciertas fases del ciclo se realizan a temperatura constante para maximizar la eficiencia. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de la hidráulica térmica es la profundización del estudio en la variación de temperatura, ya que es algo fundamental para el modelado de gasoductos. El estudio de la transferencia de calor de particular interés en el transporte del gas natural para predecir el perfil de temperatura a lo largo del gasoducto y así conocer los puntos críticos del sistema donde se pueden presentar diversos problemas operacionales ocasionados por esta transferencia, tales como la condensación de líquidos, de hidrocarburos y formación de hidratos de gas, lo cual obstaculizan el paso efectivo del gas y afectan su calidad y promueven daños a la infraestructura. Uno de los modelos más usados para la evaluación de esta transferencia de calor en gasoductos están dos primordiales, el modelo térmico estable y el modelo térmico en estado transiente. En el modelo térmico en estado estable, este modelo asume que las condiciones de entrada del gas, como caudal, presión, temperatura y composición, son constantes con el tiempo y así como también las condiciones externas que rodean la tubería, como la temperatura del ambiente externo y tipo de suelo y otros factores. Mientras que en el modelo térmico en estado transiente, una situación no estable o transitoria surge normalmente cuando las variables incluidas en el problema de la transferencia del calor varían con el tiempo, además en la posición. Como les mencioné anteriormente, la temperatura es el factor primordial y principal para el cálculo del modelado de gasoductos. Las principales variables que también podemos encontrar en el diseño de los gasoductos son los volúmenes proyectados que serán transportados, la presión de entrega requerida, que esto va sujeto a los requerimientos de instalaciones en el extremo del consumidor. También tenemos las pérdidas estimadas por fricción y los cambios de elevación impuestos por la topografía del terreno. Superar estas pérdidas probablemente requerirá una presión mayor a la que tenemos disponible cuando se está produciendo el gas. Por lo tanto, forzar que una tasa de gas dada pase a través de una tubería inevitablemente requerirá el uso de estaciones compresoras. En el diagrama de fases que tenemos a continuación podemos observar 4 envolventes de fases típicas para gases naturales que difieren en la extensión de sus componentes pesados para una composición dada. Las condiciones de presión y temperatura predominantes determinarán si el estado fluido es todo líquido, o sea monofásico, todo gas o gas líquido bifásico. Cada envolvente representa un límite termodinámico que separa las condiciones bifásicas dentro del envolvente de la región monofásica, lo que es el exterior. Cada envolvente está compuesta por dos curvas. La curva de punto de rocío, que es la que encontramos al lado derecho, donde se produce la transición de bifásica a gas simple, y la curva de punto de burbuja, en la parte izquierda, donde se produce la transición de solo un líquido a dos fases. Ambos brazos se encuentran en el punto crítico, lo que se muestra allí. La humedad del gas es un concepto importante que ayuda a explicar las diferentes características que se presentan en esta figura. En el concepto se refiere a la cantidad de hidrocarburo pesado que están presentes en la composición del gas. Más seco, es decir, menos húmedo,
puede reconocerse como aquel cuyos brazos izquierdos, o sea, la parte izquierda y la parte derecha de la gráfica, son los más cercanos entre sí, teniendo la región bifásica más pequeña, que es en este caso el gas A. En este diagrama también podemos observar que el lado derecho, el brazo derecho, es extremadamente susceptible a la presencia de pesados en la composición del gas natural. Dependiendo de la composición del gas, la región operativa del gasoducto puede estar completamente libre de líquido o parcialmente sumergido en la región bifásica, que sería en este caso el gas BC. Si el gas está lo suficientemente húmedo, la tubería estará completamente sometida a condiciones bifásicas, como el gas D, que es el más húmedo. Se puede describir la sensibilidad de la parte derecha de la gráfica a los pesados como que tiene un efecto de enganche. Cuanto mayor sea la extensión de los pesados en el gas natural, más el gancho es capaz de apoderarse de esta parte de la región operativa del oleoducto. En conclusión, podemos tener que, dada la región operativa, está más o menos dada por consideraciones contractuales y de diseño. La presencia de este líquido en una tubería viene dictada en última instancia por Entonces anteriormente pudimos observar que el diseño de la tubería también puede depender del tipo de gas que estemos transportando. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros que se evalúan para el modelado de gasoducto fuera de lo que es el gas. Con eso me refiero al tipo de suelo, entre ellos pues. El tipo de suelo tiene un impacto directo en la transferencia de calor debido al efecto de su conductividad térmica. Esta propiedad define la cantidad de energía térmica que en un suelo es capaz de conducir por unidad de longitud y temperatura. Se ve influenciada por la saturación de aire o agua en el suelo. Además, la conductividad térmica depende también de la distribución del tamaño del grano, densidad del suelo seco, textura del suelo y la composición del mineral. Otro de los parámetros que también se evalúan en el modelado de gasoducto es la profundidad de enterramiento. Esto es medido desde la superficie del suelo hasta la línea del centro de la tubería. También tenemos el espesor y tipo de aislante. El aislante térmico tiene como objetivo minimizar la pérdida de calor en la línea de transporte. Por último, tenemos los siguientes parámetros como la velocidad del aire, que es un valor que cruza la parte externa de la tubería. Este factor es decisivo para el cálculo del coeficiente convectivo externo en tuberías al aire libre y determina el proceso por el cual se da la transferencia de calor. Convección forzada si existen velocidades medias o altas y convección natural cuando las velocidades son mínimas. Cuando se presenta la convección forzada, el calor transferido es mayor, razón por la cual en un gasoducto el aire libre se alcanza mayores reducciones en la temperatura del gas. Y por último tenemos lo que es el diámetro y espesor de la tubería. El impacto del diámetro se ve reflejado en el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor, tanto interno como externo. Esta es una variación en el diámetro interno, modifica el área transversal de flujo de gas, modificando así, por lo tanto, la velocidad del gas. En el caso del efecto sobre el coeficiente externo, se tiene que el diámetro modifica el área externa por el cual la tubería transfiere el. Ok, primeramente para resolver este problema, la solución se genera de la siguiente manera. Primero calculamos el diámetro interno de la tubería, el cual nos da un valor de 29 pulgadas. Seguidamente calculamos el número de Reynolds, que nos da un valor de 14.671,43. Seguidamente calculamos el factor de fricción, que nos da un valor de 0,097, y por último calculamos el factor de transmisión, que nos da un valor de 20,33. En el lado derecho podemos ver la fórmula que utilizamos, ¿okay? Y para utilizar la fórmula para el cálculo del factor de fricción tenemos que tener el número de Reynolds mayor a 4000.
Una vez determinados esos parámetros, seguidamente se va a calcular el factor de comprensibilidad Z, en el cual se requiere la presión promedio. Como se desconoce la presión de entrada, vamos a calcular un valor aproximado de Z usando un valor de 110% de la presión de entrega para la presión promedio. En este caso sería la presión promedio, va a ser igual a 1.1 multiplicado por la presión que nos dan desde la presión requerida en Concord, ¿ok? Que son esos 500 que vemos ahí. Ok, entonces dado que no existe diferencia de cota entre el inicio y el final del oleoducto de la tubería, el componente de elevación puede despreciarse y va a ser igual a 1. Seguidamente vamos a calcular la presión de salida, la cual nos da un valor de 514.7 psi. Luego, a partir del caudal general, sustituyendo los valores dados, ¿ok? Vamos a resolver y vamos a obtener la presión aguas arriba, la cual P1 va a ser igual a 1021,34 psi, que es igual a 1006,64 psi. Utilizando este valor de P1, calculamos la nueva media, que se visualiza en la ecuación. Ok, que va a ser igual a la presión más la presión promedio calculada más la presión de salida menos la presión 1 calculada por la presión de salida entre la presión calculada 1 más la presión de salida. Eso nos da un resultado de 795,87 psi. Esto se compara con el valor de 566,17 psi que asumimos inicialmente para obtener el valor de Z. Como el valor que se obtuvo de la presión calculada anteriormente dio mayor que la presión que asumimos inicialmente para calcular Z, volvemos a hacer el recálculo del factor de comprensibilidad utilizando el valor calculado recientemente, los 795,87. Eso se introduce en la fórmula de Z y vamos a volver a calcular la presión de entrada usando ese valor de Z. En este caso, la presión nos está dando 788,72. Como seguimos lejos del valor de presión inicial, que son los 566,17, volvemos a hacer un recálculo del factor de comprensibilidad Z. Nuevamente se vuelve a calcular la presión de entrada, como pueden visualizar aquí en la lámina, dándonos un total de 994,92. ¿Ok? Esto se compara con 1009,24 psi calculados anteriormente. La diferencia es inferior, que da el 0.04%. Por lo tanto, podemos dejar de iterar. Entonces, ahora vamos a calcular los HP requeridos en la estación compresora de Rockport, que se calculará mediante la ecuación que pueden visualizar en la diapositiva. Eso nos da un total de un valor de 4.962. Nuevamente se vuelve a calcular la presión de entrada, como pueden visualizar aquí en la lámina, dándonos un total de 994,92. ¿Ok? Esto se compara con 1009,24 psi calculados anteriormente. La diferencia es inferior, que da el 0.04%. Por lo tanto, podemos dejar de iterar. Entonces, ahora vamos a calcular los HP requeridos en la estación compresora de Rockport, que se calculará mediante la ecuación que pueden visualizar en la diapositiva. Eso nos da un total de un valor de 4.962.
Seguidamente calculamos los caballos de fuerza necesarios para el conductor con base en una eficiencia mecánica de 0,98, donde el bhp va a ser igual a los HP obtenidos anteriormente entre la eficiencia mecánica, dando como resultado final que una presión de entrada de 994,92. La presión de entrega en Concord es de 500 psi, una tasa de flujo de 420 millones de pies cúbicos estándar por día, y obteniendo un bhp requerido en Rockport del compresor de 5063 HP. Para finalizar, concluimos con lo siguiente. La hidráulica térmica tiene una larga historia que se remonta a las primeras civilizaciones. La hidráulica térmica es el estudio de las presiones, temperaturas y flujos de los gasoductos. La hidráulica explora cómo los fluidos, como el agua o el aire, transportan energía térmica y cómo esta energía influye en el comportamiento de los fluidos. El cálculo de la hidráulica del gasoducto, teniendo en cuenta los efectos térmicos, es bastante laborioso y requiere mucho tiempo. La hidráulica isotérmica es un campo técnico fundamental en la ingeniería de fluidos y energía, y su comprensión es esencial para el diseño de sistemas eficientes y sostenibles. Para aplicaciones específicas es importante considerar no solo los aspectos hidráulicos, sino también las iteraciones térmicas que pueden influir en el rendimiento del sistema. Sin más nada que decir, muchas gracias por su atención.